Bien, pues me gustaría que me acompañara a la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Recuerde que tenemos la carta de Hebreos, después Santiago, después las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, y después las tres cartas de Juan. Y al último viene el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. En algunas Biblias la carta de Santiago se describe como Jacobo también. Así es que Jacobo o Santiago capítulo 4 versículo 6. Y dice la escritura: Mas él, es decir, el Señor, mas él da mayor gracia. Por esto él dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice: mas él, el Señor, da mayor gracia. Por esto él dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora acompáñeme adelantito a la primera carta de de Pedro, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, se encuentra adelante de Santiago y dice así: Semejantemente vosotros los mancebos, sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos unos a otros. Vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, algo muy importante que me gustaría definir aquí es que ¿cómo es esto que Dios da gracia a los soberbios? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo es que opera y cómo que funciona esto? Recuerde que Dios nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición. Es decir, Cristo murió por todos y los que creen pueden entrar a esta gracia. Podemos entrar a la gracia de nuestro Señor a través de la fe. Ahora, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino del Hijo de Dios. Recuerde que Colosenses dice que usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos arrebatados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo. El reino está hoy aquí, el reino mora en nuestro interior, nosotros somos parte del reino. Es decir, nosotros fuimos llamados a vivir en el reino, a manifestar el reino, a predicar el reino de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo en los primeros capítulos de Mateo: arrepentíos, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el evangelio tiene que ver con el reino, y el reino de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra, que somos usted y yo, que estamos en el reino de Dios opera en gracia. El reino de Dios opera en favor. La gracia tiene que ver con todo lo que Dios tiene, con todo lo que Dios puede hacer, sin considerar el que ningún hombre lo merezca. Es decir, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer incondicionalmente a favor de los que le aman. Es decir, sin considerar el merecimiento de ningún hombre. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestra toda la gracia que el Señor Jesús
tiene para nosotros, porque Dios nos bendijo de tal manera con toda bendición por gracia en Cristo. Es decir, toda la plenitud de lo que Dios nos ha concedido se encuentra en Cristo. ¿Y cómo podemos apropiarnos, hacer que se manifieste todo esto? Por la fe. Pero Dios dice, Santiago 4:6, solo recordándolo, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. No a los soberbios, pero a los humildes. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 16, dice que todos los que creen, todos, esto está disponible para todos, es a través de creer, podemos tomar de Jesús, de su plenitud, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es decir, la gracia de Jesucristo es tan abundante que nunca va a escasear. Pero la gracia tiene el poder de conformarnos, establecernos, transformarnos. Sabemos que la palabra es la que renueva y la que nos transforma, pero todo esto opera por el favor y por la gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo decía, lo que soy, lo soy por la gracia de Jesucristo. Recuerde que la gracia es Jesús, Jesús es la gracia. Juan capítulo 1 versículo 17 dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. La gracia y la verdad son uno, y ellos uno vino con Jesucristo. La gracia y la verdad en unidad es Cristo Jesús. Retomando el punto que dice Santiago y que dice Pedro, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, es lo que queremos compartir hoy y desglosar, es decir, discernir qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Y mire, vamos a buscar algunas porciones de la Escritura para entender más, para poder conocer más la palabra al respecto, entenderla y creerla correctamente, y que podamos aprovechar la bendición que esto tiene para usted y para mí y para muchos. Si se fija cómo dice la Escritura en Mateo 16:24. Acompáñenme a buscar Mateo 16:24. Dice Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, Jesús no está definiendo que los discípulos tenían que tomar el lugar del sacrificio, el lugar de la redención que Él iba a ocupar, de ninguna manera. Pero el Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos que una vez que Él fuera a la cruz, que Él fuera sepultado, entregara su vida, fuera sepultado, resucitara, y que el Espíritu de Dios viniera, para seguir a Jesús era necesario negarse a sí mismo. Tener la convicción y vivir a través de la obra terminada de Jesús, para entonces hacer el propósito de Jesús, para entonces caminar en lo que Jesús nos mandó o nos llamó a hacer de acuerdo a su palabra. Recuerde que su palabra en Mateo 28 dice: ir y enseñar por todo el mundo las cosas que yo os he mandado. La palabra de Jesús. Ahora, fíjese cómo dice ahora la Escritura en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, hermanos, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y un sacrificio tiene que ver con una ofrenda para ser sacrificada, como el Señor Jesucristo. La ofrenda fue sacrificado en la cruz. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús entregó su vida. Así es que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 12 que el creyente es muy importante que aprenda a presentarse como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Es decir, no en la similitud física de la obra terminada de Jesús, pero en nuestra alma y quizá en los deseos de nuestro cuerpo, en nuestra carne, ofrecernos en un sacrificio vivo por causa de la vida de Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos morir para vivir en Cristo. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y no en nosotros. Cuando el creyente vive por poner sus ojos en Él, de cualquiera de las maneras, llámese en orgullo, llámese en soberbia, llámese en bajo autoestima, llámese en afán, llámese en virtudes y logros, llámese en desaciertos y derrotas, llámese en victoria, cualquiera de las maneras y las formas o de los escenarios posibles para el hombre, cuando el hombre se acostumbra a poner sus ojos en sí mismo, entonces está más vivo en la carne que vivo en Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dice en sacrificio vivo, no es en sacrificio para nuestra manera de vivir, pero en sacrificio para vivir para Cristo. Mire, como dice la Escritura en Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo hablando. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tenemos un cuerpo muerto, y estoy hablando literal, cuando tenemos un cuerpo muerto, le puedes ofrecer alcohol, le puedes ofrecer drogas, le puedes ofrecer dinero, le puedes ofrecer bienes, le puedes ofrecer, qué sé yo, un seguro de vida, le puedes ofrecer riquezas. Pero un cuerpo muerto, literalmente hablando, no podrá tener ninguna reacción, ningún deseo para nada de lo que humanamente hablando se le puede ofrecer. ¿Por qué? Porque está muerto. Un cuerpo muerto no tiene sueños personales. Un cuerpo muerto no tiene egoísmos. Un cuerpo muerto no tiene falta de perdón, ni odio. Un cuerpo muerto prácticamente ya no está ni a favor ni en contra de nadie. Es más, ¿cuántas veces? No es el tema, quizá no es el ejemplo más adecuado, pero lo voy a decir. Un cuerpo muerto, cuando alguien muere,
Si tenía deudas, se le perdonan. Si tenía gente que lo odiaban o estaban en contra de él, quizá le perdonan. Cuando alguien muere, la mayoría de las veces ya no se hablan cosas malas de la persona, pero ahora se le tiene memoria de las cosas buenas. Así es que cuando una persona ha perdido la vida y se encuentra su cuerpo muerto, no tiene reacción a nada de las cosas de este mundo, no tiene amor por el mundo. Y ese es a donde el apóstol Pablo quiere llevar a través del evangelio a los creyentes, a que a través de presentar sus vidas y sus cuerpos vivos y sus cuerpos en un sacrificio vivo, aprendan a tener una relación con Cristo, con su Espíritu Santo, con su palabra, de tal manera que ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo, para aquel que murió por nosotros, para aquel que se sacrificó hasta la muerte, para aquel que resucitó para nuestra justificación, para aquel que nos dio su propia vida. Así es que cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, lo estaba hablando de manera literal. Es decir, yo vivo, decía el apóstol Pablo, de tal manera en Cristo que si muero es ganancia para mí. Es decir, el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como nada por ganar a Cristo. No tenía amor sobre las pertenencias, no tenía amor sobre los deseos personales, pero antes bien Dios había depositado en su corazón y en su vida su propósito y sus deseos, y esa era la razón de su vivir. De tal manera que él decía, para mí yo vivo para Cristo, y si muero es ganancia. Y literalmente estaba hablando, si muero, si pierdo la vida, es ganancia porque estaré con Cristo. Y esto el apóstol Pablo no lo describe para que tú y yo lo identifiquemos como un mártir o como un símbolo para honrar. El mismo Señor Jesucristo tuvo una vida que está descrita en la palabra, no solamente para que nosotros conozcamos a la persona divina que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solo para que nosotros pudiéramos ser testigos a través de la Escritura, que Él vino a cumplir la ley y la llevó a su término, para que ahora todos vivamos por la gracia, que podamos alcanzar el perdón de todos nuestros pecados a través de su obra terminada, completa y perfecta. Pero Él manifestó, Él describió su vida en las Escrituras, en los Evangelios, testimonios en los libros de los Hechos, en Revelaciones, en las cartas de todos los apóstoles, para mostrarnos y enseñarnos que tú y yo, creyentes nacidos de nuevo, podíamos, por la fe, ser nuevas criaturas y que su Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo, viniera a morar en nosotros, pero que pudiéramos andar y vivir como Él vivió, en el poder del Espíritu Santo, haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los presos, destruyendo las obras del diablo. Porque tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, y si tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, el mismo bautismo que recibió Jesús está en ti. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, en Él y sobre Él, está en ti y sobre ti, para que tú y yo podamos operar y actuar de la misma manera. El mismo Señor Jesús dijo, y lo recordamos, las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Nosotros podemos tener esa relación con el Padre, esa relación con Jesús, esa relación con su palabra, esa comunión con su Espíritu Santo como Él mismo la tenía. Podemos
andar y caminar en sabiduría, en los dones, en el fruto del Espíritu, como Jesús anduvo. Así es que el apóstol Pablo describe esto como una oportunidad para que tú y yo podamos entenderlo y aspiremos a caminar así. No se logra de la noche a la mañana, no es por una decisión que yo hoy ahorita decido y mañana voy a vivir para Cristo y para mí el morir es ganancia. No, no es así. Puedo tomar la decisión, pero necesito tener la convicción, la revelación y empezar a caminar hacia allá. Porque hay muchas cosas que en mi mente tienen que ser renovadas, pensamientos que tienen que ser sustituidos por la palabra del Señor. Tengo que perseverar en la fe. Y entonces cuando nosotros caminamos hacia allá, el apóstol Pablo, por ejemplo, decía en la carta a los Filipenses, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él por causa del evangelio, él por causa de que la vida que él tenía era la vida en Cristo, menospreciaba su vida y no era significante su vida. Recuerda aquel hombre rico que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces solo Dios es bueno. Y entonces ya aquel hombre fue cambiando su expresión, hablando realmente desde su corazón, y despreció a Jesús, porque primero lo llama bueno haciéndolo igual a Dios y después ya quita esa atribución de sus palabras. Y después el Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue entristecido. Volvió por segunda vez a despreciar a Jesús. No solo despreció la divinidad de Jesús, la magnificencia de Jesús, la gloria de Jesús, sino menospreció el ministerio de Jesús. De hecho, menospreció su propósito, despreció su propósito, porque Jesús, teniendo compasión, dice la palabra que Jesús le amó a él también y le dio la alternativa. Deshazte de todo lo que te ata en esta tierra. Deshazte de donde tu corazón está atrapado del dinero. Y sígueme. Y aquel hombre no pudo hacerlo. Pero en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos en donde las situaciones están tornándose caóticas y esto puede mejorar o puede empeorar de acuerdo a los sentidos, en donde podría todavía faltar mucho para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o podría faltar poco, el Espíritu Santo nos irá revelando en el proceso, porque el Señor Jesucristo nos revela en Juan 14 que Él enviaría a su Espíritu Santo al Consolador para que Él nos enseñe las cosas que habrán de venir. Es decir, no vamos a ser ignorantes de su venida. Todo creyente nacido de nuevo estará pendiente. Todo aquel que empieza a ejercitarse en caminar y andar en el Espíritu estará avisado. Todo aquel que no ande en el amor de este mundo, pero que ande poniendo su mente en las cosas del Espíritu y caminando en el Espíritu, como dice la Escritura en Romanos 8. Andar en el Espíritu y no satisfagáis las cosas de la carne. Recuerde que el amor al mundo, el amor al dinero, la vanagloria de esta vida son cosas de la carne, son cosas de los sentidos, y estas se oponen
a las intenciones del Espíritu. Y el Espíritu nos anhela celosamente. Así es que si algo nosotros tenemos que proseguir o alcanzar o trabajar, es el hecho de anhelar al Espíritu de Cristo, de anhelar al Señor Jesús, de anhelar su palabra y de caminar en el Espíritu, basado en la gracia, en el reposo que podemos encontrar en Cristo, no en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas. Pero es muy importante que usted y yo caminemos hacia el lado correcto del reino de Dios y no hacia el lado opuesto, donde el reino que está bajo el príncipe de este mundo gobierna los sentidos y gobierna todo lo que existe, al menos en estos momentos, hoy, aquí en la tierra. Déjeme decirle algo, hay muchos, por mucho tiempo se hizo, en los años 30, 40, 50, 60, 70, 80 inclusive, todavía se sigue haciendo por algunos, y hay quien pone una expresión de precaución o emergencia o alerta. Jesucristo viene. Y si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Así es que procura asegurar tu salvación. Ven a Jesús, porque si no, vas a pasar tu eternidad en el infierno. Y yo no quiero desacreditar esa manera de hablar o de decir, ni tampoco quiero decir que nadie responde positivamente a ello. Seguramente en algunos podría funcionar. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 2 que el arrepentimiento viene por causa de experimentar, de conocer la benignidad de Dios. Filemón 1:6 dice que la fe se activa, se manifiesta de una manera eficaz cuando conocemos la benignidad de todo lo que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Las personas reciben a Jesús como quien murió en nuestro lugar y obtuvo el perdón de todos nuestros pecados por causa de saber que Él vino a salvarnos y no a condenarnos. Pero hoy en día hay muchos que si tú le dices acerca del cielo y del infierno, no lo creen. Y hay otros que creyéndolo dicen, no importa, si nos vamos al infierno, nos iremos al infierno, dicen algunos. Menosprecian. Romanos capítulo 1 dice que los hombres, en su vanagloria, en su necedad, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria ni le dieron gracias como a Dios, sino que se aferraron en sus razonamientos, con un necio corazón. Entonces, el creyente nacido de nuevo, hoy más que nunca, no debe de permitirse, de darse el lujo de claudicar, de retroceder. Y una de las áreas vulnerables en donde el enemigo de nuestras almas quiere o puede dañar a las personas, a los creyentes, es a través de la soberbia, del orgullo. Es a través de que el creyente ponga sus ojos, no en Jesús como lo dice Hebreos 12, pero que el creyente ponga sus ojos en sí mismo. Cuando hablamos de soberbia, podemos creer que la soberbia habla de altivez, cuando alguien ve más abajo a los demás, presunción, y podríamos decir muchas cosas al respecto. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que tienen bajo autoestima, que se menosprecian a sí mismos, que ven a los demás como superiores, como ellos menospreciándose? Porque hay gente altiva y hay gente que se menosprecia. Hay gente introvertida, hay gente que sufre en sus vidas por causa de esta actitud del corazón. Pero Dios no quiere que pongamos nuestros ojos
en nosotros mismos. Ser soberbio es poner tus ojos en ti. Tú eres el centro. Tener un bajo autoestima es poner los ojos en ti. Tú eres el centro. Así es que la soberbia no tiene que ver con la altivez solamente, pero también con la baja autoestima. Es decir, la soberbia de la que la Biblia habla en Santiago y en Pedro, y ahorita vamos a ver algunos versículos en Proverbios, tiene que ver con aquel que pone sus ojos en sí mismo y no puede llegar a reconocer que necesita ayuda. No puede llegar a reconocer su problemática, sino que aún estando en bajo autoestima, solo vive por poner sus ojos en sí mismo. Y aún estando en altivez, no deja de poner sus ojos en sí mismo. Pero Dios nos llamó a poner nuestros ojos en Jesús y no en nosotros. Porque en Jesús está la vida, no en nosotros. En Jesús está la restauración, la salvación, la salud, la prosperidad, la riqueza, la bendición. No en nosotros. Nosotros no somos los causantes ni los que producimos tal cosa, pero es el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, no me malinterprete. Usted y yo somos responsables de poner en acción la fe. Porque la gracia es lo que Dios puede hacer, lo que Dios ya hizo para con nosotros, lo que Dios ya nos concedió, cómo el favor y el poder puede transformarnos, pero la fe tiene que ver con apropiarse de esa gracia, con hacer que esa gracia cause beneficios, cause el impacto por el cual Dios la otorgó para nosotros. Mire cómo dice Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice así: ciertamente la soberbia o el poner nuestros ojos en nosotros mismos concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente aquel que pone sus ojos en sí mismo concebirá contienda. Este mundo está bautizado en soberbia. Este mundo no enseña otra cosa sino a poner nuestros ojos en sí mismo. ¿Cómo cree que yo podría decir que en un abrir y cerrar de ojos, pero en 2, 3, 4, 5 meses, todo mundo fue cautivado por la pandemia, por la contingencia, por guardarse en sus casas y usar tapabocas y mascarillas, etcétera, etcétera? ¿Cómo cree que sucedió? A través de llamar a las conciencias con sistemas de pensamiento para poner tus ojos en ti mismo. Tan es así que en este sistema que se quiere implementar, la gente está perdiendo de vista en ayudar a los demás. No estoy diciendo que esté pasando en todos, pero por causa de la contingencia, por causa de escuchar este sistema de pensamientos, muchos que ayudaban están limitados para hacerlo, por causa de que entonces ahora hay que guardar la sana distancia y toda una serie de protecciones. Y hoy más que nunca, y no quiero criticar a nadie, porque bueno, tenemos que respetar también. Pero mire, no sé si usted llegó a pensar o se pudo imaginar, quizá no lo hizo, pero lo podría hacer en estos momentos. Y no lo estoy hablando como para envalentonarnos y nosotros marcar la diferencia. No. Simplemente lo pongo como algo para meditar. Porque tenemos que caminar en paz, en libertad. Pero fíjese cómo las piezas se están moviendo en este mundo. Cómo el príncipe de este mundo, el sistema de este mundo que
que tiene que ver con la sabiduría terrenal, animal y diabólica, así como lo dice la Escritura, están causando que muchos sean movidos de sus estereotipos, de sus maneras de vivir y de sus maneras de pensar. Mire, no sé si usted puede imaginar a Jesús y a sus discípulos. Jesús, estando en vida, envió a sus 12 discípulos y después envió a los 70. Y a los 12 y a los 70 les dio el poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, traer libertad a los cautivos. La misma unción que él tenía les dio de alguna manera temporal, por decirlo así, el poder para hacer eso, porque él estaba en vida y los envió. Y ellos regresaron contentos diciendo que aún el diablo se sujetaba en el nombre de Jesús y salían los demonios y sanaban los enfermos. Bueno, ahora imagínese que en aquel tiempo hubiera venido la pandemia. Y suponga usted que hubieran aparecido los cubrebocas y el gel antibacterial y las restricciones que ahora, la sana distancia y todo esto. Imagínense a los discípulos del Señor Jesucristo con cubrebocas y con pantallas, porque como iban a visitar, y con el gel, imponiendo manos y luego poniéndose gel en las manos. Imagínense, si usted se logra imaginar esto, y esto hubiera podido suceder, ¿no habría la posibilidad de pensar que algo no encaja? ¿Que algo estaría completamente equivocado? ¿Que algo está completamente mal? Pues todavía más que eso, imagínese si pudiera hacerlo, y con todo el respeto, y no quiero ofender a nadie, y menos la palabra, pero imagínese al Señor Jesucristo con cubrebocas. Y no estoy queriendo poner o establecer fundamentos humanos ni teorías humanas. No. Pero algo anda muy mal en estos tiempos con los creyentes y con lo que sucede en el mundo. Los creyentes no debieron haber reaccionado de la misma manera. Como todo el mundo. Todos los creyentes reaccionamos de la misma manera que el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos empezó a vender la idea de poner nuestros ojos en nosotros mismos y no en Jesús. Pero la mayoría de los creyentes empezaron a actuar así. Y todavía se complicó más, porque dentro de las mismas familias, en el núcleo familiar, alguno pensaba con cierta fe, pero los otros miembros de la familia con cierto temor, y entonces uno tenía que saber si ponía en conflicto a la familia o no. Y bueno, toda una serie de situaciones que se han presentado que, más allá del pánico, del temor que se ha infundido por todo el mundo, las libertades se han restringido y las maneras de pensar. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nada importa. Por eso el canto dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal, que ahí hablamos de el amor al dinero, las enfermedades, los peligros, la vanagloria de la vida, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Cuando aprendemos a vivir en Cristo, no en nuestras fuerzas, pero guiados por el Espíritu Santo, sostenidos por la palabra, por las leyes del reino, que son las que sostienen y fundamentan el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 103, el Salmo 150, el Salmo 34 y todas las bendiciones descritas en la palabra empiezan a
manifestarse en tu vida para que muchos crean que aún en medio de la adversidad y las tinieblas, Cristo vive y está esperando por cada hombre que aún no le recibe. Fíjate cómo dice ahora Proverbios 17:14. Dijimos que Proverbios 13 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente aquel que pone sus ojos en sí mismo concebirá contienda. Fíjate cómo dice Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Si unimos estos dos versículos, está hablando que aquel que pone sus ojos en sí mismo está dispuesto, queda vulnerable a comenzar discordia y contienda y a causar estragos. ¿Tú sabías que no tengo los datos exactos? Quizá los puedo conseguir para la próxima reunión. Pero ¿tú sabías que se han incrementado de una manera extraordinaria los suicidios en esta contingencia? ¿Tú sabías que se han incrementado 3, 4, 5 veces los divorcios en esta contingencia? ¿Por qué razón? Los abortos creo que se han duplicado. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Por causa de que las personas empiezan, haciendo caso de este sistema de pensamientos, a solo poner sus ojos en sí mismos. Hay mucha gente que sin conocer a Dios comparte con otros. Bueno, ya no lo está pudiendo hacer. O se está haciendo, pero de una manera limitada. Pero dice la Escritura que no debe turbarse nuestro corazón en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. Pero, ¿cómo es que podemos activar la fe a través de la palabra? Y permitir que la fe sea el conducto, sea el puente que haga transferir todo lo que nos ha sido concedido en lo espiritual a que se manifieste en lo natural para nuestro beneficio, el beneficio de nuestra familia y el beneficio de todos los que nos rodean y muchos más, si no ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero antes bien ponemos nuestros ojos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos activar la fe si ahora ponemos nuestros ojos en nosotros mismos? Y este mundo nos está enseñando cada vez más a hacerlo una y otra vez. Recuerde que Dios nos ha llamado a tener una relación con Él, una relación con Cristo. Y hoy más que nunca, esta es una de las vulnerabilidades que el enemigo, que el diablo está buscando causar en las personas. Muchos creyentes, y yo le puedo prácticamente definir que arriba del 90% de los creyentes en este mundo dependen de lo que le prediquen en su iglesia o sus líderes o sus pastores. Porque no leen la palabra, porque no tienen comunión con la palabra, porque no tienen tiempos de oración con el Señor, porque ni siquiera saben cómo relacionarse con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo. Por causa de la condenación, por causa de los errores y las fallas, por causa de la ignorancia. Y entonces eso te lleva a poner tus ojos en ti mismo. Porque cuando las personas ponen sus ojos en sí mismos y después tienen una necesidad, de repente levantan sus ojos al cielo para buscar al Señor. Pero no están buscando en el lugar correcto. Porque primero hay que buscar de acuerdo a la palabra. Y la palabra nos dice que para todo creyente el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que donde hay que buscar no es allá, sino aquí. Pero cuando las personas voltean a ver a Dios buscando la provisión para una necesidad
Y como no pueden activar la fe, y estoy hablando de estos casos, no estoy hablando de que en todo suceda, porque hay gente que por alguna razón u otra tienen fe y se apropian de la bendición que necesitan, pero no es la mayoría, es la minoría. Y no estoy hablando de los que han aprendido a caminar en la bendición, estoy hablando del 90%, no del resto del 10%, que han aprendido a caminar en la bendición de Dios, por lo cual aprenden a caminar en una comunión y en una relación personal con Cristo. Pero estoy hablando de aquellos que por falta de la consistencia, por falta de el amor a Cristo, pero ellos caminan en el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo, por la vanidad de la vida, por las contiendas, por las... ¿cómo le llaman? Las preocupaciones y los afanes de la vida. No tienen una relación con la palabra, no tienen una relación con el Señor. Y entonces, buscando al Señor y no recibiendo respuesta, vuelven a poner sus ojos en sí mismos. Y eso los hace más duros de corazón. Eso endurece el corazón. ¿Recuerda el hijo pródigo? El hijo pródigo dejó a su padre, se llevó la parte de la herencia que le correspondía, malgastó todo, cayó hasta lo más bajo, aún que anhelaba comerse el alimento de los cerdos, y volvió en sí y regresó a su padre. Y estaba dispuesto a vivir como un jornalero. Algo importante que podríamos ver aquí es que este hombre fue humillado, seguramente por las circunstancias. Fue humillado hasta lo más bajo. Y cuando él venía humillado y queriendo aún ser un jornalero, no sé si recuerde que su padre tuvo compasión de él y lo restituyó. El padre no dialogó ni discutió con él acerca de lo que había pasado o cuál era su condición, pero dice la escritura que cuando vio a su hijo fue movido a compasión, a misericordia. El salmista David, no sé si se acuerda de David. David, en 2 versículos de la escritura, apúntelo y después lo busca. En 2 versículos de la escritura, en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice la escritura que el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y está hablando de David. Y después en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice la escritura: quitando les levantó por rey a David. Es decir, quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Saúl falló y no reconoció su falla, sino que le echó la culpa al pueblo. David falló, no era perfecto, falló, pero de manera importante. No solo adulteró, sino que asesinó. Pero cuando fue llamado por causa de su pecado a través del profeta, David reconoció lo que había hecho. Se humilló, fue humillado. Mire, le voy a pedir que vaya a Daniel capítulo 4. Estas cosas que le estoy compartiendo de David, de Saúl y lo que vamos a ver en Daniel, nos pueden mostrar y nos pueden enseñar algo. Pero en Cristo Jesús las cosas no operan bajo maldición, porque hemos sido redimidos de la maldición. Pero nuestros corazones han adquirido una nueva naturaleza, es decir, dice la escritura que hemos nacido de nuevo y que Dios ha derramado su amor
por su Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Así es que para todo creyente nacido de nuevo hay una nueva naturaleza y nuevas oportunidades. Pero es importante que usted identifique algunas cosas. Daniel capítulo 4. Y habla de Nabucodonosor. Algunas Biblias tienen como título La locura de Nabucodonosor. Dice el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 2, el 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reinos sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, a que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, es decir, Daniel era el nombre babilónico. Bueno, más bien al revés. Pero bueno, el punto es que dice, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alzaba a ver, dice, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se movían de él toda carne. Y se mantenían, de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes del Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, es decir, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de dioses santos. Entonces, Daniel le interpreta el sueño. Y dice Daniel, permítame un segundito. Y entonces dice la escritura, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Versículo 19. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento, dice,
22. Tú mismo eres, oh rey, tú creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, cortar el árbol y destruirlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce y con hierba, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte. 24. Esta es la interpretación, oh rey. 26. Dice, la sentencia del Altísimo, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces, significa que tu reino te quedará firme. Luego, que reconozcas que el cielo gobierna. Tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, dijo, al cabo de un año, cuando Daniel habló esta sentencia que Dios le dio a través del sueño, un año después, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo, versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es decir, una soberbia extraordinaria. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y de las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 34. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 38 dice... 36, dice, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, 37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora bien, no es el camino de Dios para nosotros en este tiempo, porque ahora vivimos bajo la gracia. Pero el reino de Dios opera en la humildad. El reino de Dios opera por causa de la gracia. Y lo que tú y yo necesitamos hoy, más que nunca en estos días, es mayor gracia. Mayor gracia. Mayor gracia, tomar de la abundancia de su gracia, tomar gracia sobre gracia cada día, pero no es a través de poner nuestros ojos en nosotros mismos, porque eso es soberbia, pero es poner los ojos en Jesús. Y el reino de Dios opera a través de poner los ojos en Jesús, porque al poner los ojos en Jesús, en su palabra, y permanecer en su palabra, y descansar en él, la fe se activa, y la fe es la que se apropia de más gracia y de más gracia y de más gracia. Así es que tenemos que considerar no despreciar al Señor en lo absoluto. No lo digo para que nadie se sienta condenado, pero si en algo hemos fallado es en despreciar todo lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Mira, antes de que tú le dijeras que sí al Señor,
Él murió por ti. Antes de que ni siquiera tú le conocieras, Él diseñó un plan y un proyecto para tu vida. Lo aceptaras o no lo aceptaras, estaba diseñado de una manera extraordinaria. Su amor pleno. Es más, todo aquel hombre que se vaya al infierno antes de partir para allá, y bueno, me refiero a la vida en este mundo, Dios no dejará de amarle. Dios sigue amando a todos por causa de que nos amó en Cristo Jesús. Definitivamente que el amor de Dios, apelar a que Dios me ama no es suficiente para tener una eternidad con Él, sino reconocer que necesito ese amor y reconocer, aceptar el perdón de nuestros pecados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la máxima expresión del amor de Dios, y eso es lo que tenemos que recibir. Pero una vez que lo hemos hecho y hemos vivido nuestras vidas, el apóstol Pablo describe: para mí el vivir es Cristo, y nosotros hemos despreciado, no hemos atesorado. Mira, hay un ejemplo muy claro. Dice la Escritura: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y honrar es poner en alto estima. Y muchos, los que ofrendan y los que diezman y los que dan, lo dan como una manera común, como algo que ya se ha convertido en una tradición. Pero dice Corintios: cuando siembres, hazlo con gozo, que el amor de Cristo sea la motivación de lo que tú haces, de lo que tú das. Tú no debes apoyar al necesitado para alejarlo de ti, que ya deje de molestarte, pero tu corazón debe ser movido a compasión y a misericordia. Y tu corazón tiene que ser movido por el Evangelio, para sembrar en el Evangelio. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú mismo vas a poder identificar que no hemos hecho lo suficiente. Y no se trata de obras, se trata de motivación y convicción. Es decir, no hemos apreciado lo que Dios nos ha dado, de tal manera de cada día ejercitarnos más en la fe y en tener una relación con Dios y una comunión con el Señor, para cada día más vivir para Cristo. Pero muchas veces estamos pensando en el fin de semana y qué va a llegar el fin de semana y qué vamos a hacer y qué vamos a comprar y qué vamos a adquirir. En eso se nos lleva o nos gastamos el día. Y a lo mejor tú tienes la fortuna de como a las 7:50, casi a las 8, decir: me acuerdo de que hay que conectarme a la reunión. Pero más allá de reuniones, más allá de convocatorias, más allá de cualquier cosa que podamos hacer, se trata de una relación personal con Cristo y de humillarnos a nosotros mismos. Dejar de poner nuestros ojos en nosotros mismos y aprender a través de la palabra y meditar y orar, hablar en el Espíritu, a poner nuestros ojos en Jesús, para que entre más pongamos nuestros ojos en Jesús, menos pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. Hay muchas canciones que dicen: quiero más de ti y menos de mí. Pero no se trata de cantarlo. Se trata de actuarlo por convicción. Se trata de hacerlo. Quiero más de ti y no de mí. Quiero más de ti y anhelo más de ti. Dame más y más de ti, menos de mí. Y jamás se pone en acción. Pero no se puede poner en acción por esfuerzo ni voluntad humana. Y no me malinterprete, es nuestra responsabilidad hacerlo, pero tenemos que echar mano del Espíritu Santo que mora en nosotros y de la palabra para entenderlo correctamente, hacerlo correctamente, aprender a tener una relación y una comunión con el Señor. Ese es a donde tú y yo hemos sido llamados
Así es que mi animación, como decía el apóstol Pablo, les suplico, les ruego. Dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, por la abundancia de gracia que Dios tiene para contigo, por el favor de Dios que tiene para contigo, por el regalo que Dios ya te dio. Que presentes tu vida en un sacrificio vivo a Dios. Que las cosas materiales dejen de tener valor en ti, pero no como que de la noche a la mañana, sino por un caminar para ir viviendo en lo mejor de Dios, y que por causa de poner nuestros ojos en Jesús, en su palabra, y en lo que Él ya hizo por nosotros, y en el propósito y en el llamado que Dios nos ha dado, podamos dejar de pensar y de mirar las cosas de nuestro propio interés. Así es que en el nombre de Jesús, humillémonos delante del Señor, aprendamos a confiar en Él, a vivir para Él, porque Él es bueno en todo tiempo y Él, como un Padre amoroso, tiene cuidado de nosotros. Si no lo hacemos, si permitimos que nuestra vida florezca, va a ser más difícil para nosotros permitir que la vida de Cristo manifieste su potencial, su victoria y su riqueza, su gracia, su amor, su perdón. Así es que no seas más vivo en ti. No permites que la vida, tu propia vida, florezca en sí misma, como este mundo te quiere vender la idea. Muchos lo intentan y ni siquiera lo consiguen, pero no dejan de poner sus ojos en sí mismos. Pero Dios no quiere que estemos tan vivos en nuestra carne y que estemos vivos y que el vigor de nuestra fuerza y de nuestros méritos y de lo que somos sea exaltado. Antes bien, tenemos que sujetarlo, tenemos que hacerlo morir para que entonces la vida de Cristo pueda salir a la luz, pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor con que nos has amado. Te damos gracias por tu poder, por tu gloria, por tu Hijo amado Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros y tu unción con que nos has ungido. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nos enseñes a vivir para Cristo más y más, a humillarnos a nosotros mismos. Danos la sabiduría de tu palabra para caminar día a día en este proyecto, en este propósito de vida, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestras vidas y no nosotros, y aún nosotros lleguemos a despreciar nuestras propias vidas y aún lo que hemos logrado y aún las cosas que nos pertenecen, con tal de que Cristo sea exaltado, con tal de ganar a Cristo, para que Cristo sea el vivir y el morir sea ganancia, en el nombre de Jesús. Por la fe, Señor, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.